Este laboratorio viene a reforzar los contenidos vistos en cátedra. Entonces vamos a empezar con este laboratorio de propiedades químicas de las proteínas. Bueno, con respecto a la capacidad amortiguadora de las proteínas, ustedes saben que eso se debe al comportamiento, a que son moléculas anfóteras, es decir, pueden comportarse como ácido o como base, ¿ya? Captando, cediendo protones, ¿no es verdad? Y veíamos en el caso de los aminoácidos que es más fácil ver, hacer el análisis con aminoácidos, ¿no es cierto? En un medio ácido la molécula va a estar totalmente protonada, ¿ya? Pero si se empieza a aumentar el pH, ¿ya? Va a salir el protón más ácido que corresponde, en este caso, en este aminoácido que solamente tenemos como grupo disociable el grupo amino y el grupo carboxílico. A un pH ácido va a estar totalmente protonada, como les había dicho, ya es un catión, con la carga del grupo amino. Pero si se empieza a subir el pH, el grupo más ácido va a perder su protón, y el grupo carboxílico. Entonces ahí queda una molécula, ¿ya? Con carga neta cero, que también se conoce como Switzer-ion. Y si se sigue aumentando el pH, se va a deprotonar el grupo amino, ¿ya? Y ahí la molécula va a quedar con una carga neta negativa, un anión. ¿Ya? Entonces, en el fondo, mientras haya variación de pH, las moléculas pueden captar o ceder protones. Por eso se dice que tienen capacidad amortiguadora de pH. Son nuestros tampones biológicos. Bueno, entonces, en una primera parte se iba a determinar, ¿no es cierto?, dos aspectos importantes que tienen relación con el pH. Uno, la acción reguladora de pH que tienen las soluciones tampones, ¿ya? Es decir, que pueden captar o ceder protones. Y la otra, la capacidad de tampón de las soluciones reguladoras de pH. ¿En qué consiste una y otra? Lo vamos a ver acá. Bueno, antes, ¿no es cierto?, definir cómo se calcula o determina el pH de una solución tampón. Recuerden que estos siempre son moléculas anfóteras, o en el caso de ácido, ¿ya? Un ácido débil, como el ácido acético, ¿no es cierto?, que se disocia parcialmente. ¿Ya? Se disocia parcialmente. Por eso acá existe una constante de equilibrio, ¿sí? O constante de acidez. ¿Sí? Y menos el logaritmo de la constante de acidez es lo que conocemos como pK, ¿sí? Que en este caso del ácido acético es 4,7. Entonces, para calcular, por ejemplo, o determinar el pH de una solución de ácido acético y su sal, que sería el acetato de sodio, ¿ya? Tendríamos el ácido acético y su sal, el acetato, como acetato de sodio. Hay que conocer su pK, ¿no es cierto? Y las concentraciones de la base, que en este caso sería la sal, base o sal, ¿ya? La sal del ácido y la concentración del ácido. Entonces, conociendo la concentración de la sal y del ácido, se divide, se aplica el logaritmo y se suma al pK. Y eso nos da el pH de la solución, ¿ya? Creo que eso no es nada nuevo para usted. Bueno, entonces en esta parte del laboratorio lo que se hacía era determinar la acción reguladora y la capacidad tampón. Entonces para eso se contaba con 3 sets de tubos, un set de tubos que corresponde a soluciones concentradas. ¿Qué quiere decir? Que acá vamos a tener 9 ml de acetato de sodio 0,1 molar, en el caso del tubo 1, 1 ml de acetato de sodio 0,1 molar, ¿ya? Y se le agregan 2 gotas de verde de bromopresol, que es un indicador que vira de amarillo a azul, ¿ya? En 3,8 está amarillo, ya sobre 5,4, pH 5,4 está de color azul. Entonces, si ustedes hacen el cálculo acá de pH, podrían hacerlo, ¿ya? Para que lo puedan comprobar. Acá en el tubo 1 nos daría un pH 3,7. Así que, ¿pueden hacer el cálculo ustedes ahora? ¿Ya? Recuerden que en este caso del tubo 1, el pH va a ser igual a 4,7 más logaritmo de la sal, que en este caso tendrían que calcular la concentración de la sal, que sería 0,1 molar por 1 ml dividido en 10. ¿Cuánto es eso?
A ver si vamos trabajando a la par. El 0,01. ¿Ya? 0,01 molar. Y la del ácido, que sería 0,1 molar, ¿no es cierto? Por el volumen inicial, que es 9, dividido por el volumen final, que es 10. Entonces, ¿eso cuánto nos daría? 0,09. Ya. Será 0,09 molar. Entonces, divide, aplica logaritmo, y a eso le sumas 4,7. $3,74. Ya. 3,7. ¿No? Y con el indicador debería estar en un color amarillo. Por eso yo puse acá amarillo, ¿ya? El valor de pH sobre un cuadradito amarillo. Entonces debería dar ese color, ese tono. En el caso de la solución del tubo 2, ahí se tiene 5 ml del ácido acético y 5 ml del acetato de sodio. ¿Ya? Les pido que también hagan el cálculo. En este caso, ¿no es cierto?, la concentración de sal, o sí, de sal, ¿cuánto da? Da 0,05. 0,05, ¿no es cierto?, molar. Y de ácido también da 0,05, ¿no? Sí. Por lo tanto, eso nos da 1, y el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, el pH de esa solución va a ser 4,7. Siempre que tengan iguales concentraciones de ácido y de sal, nos va a dar el valor de pK. ¿Ya? El pH va a ser el valor de pK. Y en el otro caso, donde tenemos 1 ml de ácido y 9 ml de acetato de sodio, ahí nos daría, ¿no es cierto?, la concentración de ácido sería 0,09 molar, y la de la sal, o sea, disculpen, de la sal sería 0,09 y del ácido 0,01 molar. Esa división da 9. Y el valor final, 5,65. Ya, aproximamos a 5,7. Esos son los valores de pH. ¿Ya? Entonces, si ahora analizamos el color, ¿no es cierto? Acá estamos en pH 3,7 en el tubo 1, entonces nos da un color amarillo. En el tubo 2, que da un pH 4,7, da un color como intermedio entre amarillo y azul, verde, medio verdoso. Y en el tubo 3 ya nos da directamente azul. ¿Ya? Entonces estos son los colores que uno debería observar, ¿ya? Que nos indica este bromocresol, verde de bromocresol. Ahora, vamos a tener otro tubo, otro set de tubos que corresponde a la serie diluida, ¿ya? Y en el tubo 4, miren, si se dan cuenta, tenemos la mitad de los volúmenes. Entonces, en vez de tener 9 ml de ácido acético, se tienen 4,5 ml. En vez de tener 1 ml, se tiene como 0,5. Ya lo mismo en el tubo 5 y en el tubo 6. Si ustedes analizan, nos debería dar los mismos pH, porque en el fondo está dividido nada más, o sea, es la mitad de concentraciones, pero hacer el cociente nos van a dar los mismos valores que nos dieron en el tubo 1, en el tubo 2 y en el tubo 3. Nos van a dar, como les digo, los mismos valores. Por lo tanto, los pH serían 3,7, 4,7 y 5,7 también en estos tubos.
¿Entienden eso, no es verdad? Y también si uno analiza los cálculos, miren, en este caso tenemos más ácido que sal o que base, por lo tanto nos debería dar un pH ácido. Y acá tenemos, en este caso tenemos más sal o base que ácido, entonces nos debería dar un pH más bien alcalino respecto al pK. ¿Más o menos claro en esta parte? Sí, profe. Ya. Y después hay otras series no tamponadas donde solamente se tiene agua. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Solamente se tiene agua. ¿Ya? Entonces, si uno le agrega al agua un par de agua destilada, si uno le agrega un par de gotitas de este indicador, daría una mezcla así entre azul y verde, ¿ya? Más tirado para azul. Yo les trato de hacer esos colores, ¿no es cierto? Porque lamentablemente no tenemos registro de estos laboratorios, pero más o menos esos son los colores. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deberíamos observar. En la serie concentrada, en el tubo 1, amarillo, porque estamos a pH 3,7, en el tubo 2, verde, en el tubo 3, azul. ¿Ya? Y lo mismo en la serie diluida, porque en el fondo tenemos los mismos pH, pero tenemos menores concentraciones de ácido y base. Recuerden, estamos en el mismo volumen final, porque acá el volumen que no estamos echando de ácido y de base, se lo estamos agregando como agua. Entonces tenemos el mismo volumen final en todos los tubos. ¿Ya? Entonces, eso en un principio. Profe, ¿Sí? una consulta para calcular la concentración de la base y el ácido, ¿siempre se tiene que dividir en 10? Sí, porque es en el volumen final. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Siempre. Chiquillos, aprovechen de ir preguntando todo. Hasta ahí yo creo que no hay mayor complicación. Bueno, entonces, acá volví a repetir el cuadrito, ¿no es cierto? Entonces, en una primera parte se va a ver la acción reguladora de pH. Entonces, para eso, miren, la guía hay un error que no me había dado cuenta, pero esto es lo que se hace. ¿Ya? En una primera parte, para calcular la acción reguladora de pH, se trabaja con la solución no tamponada, ¿ya? Porque esa se supone que es agua, no regula el pH. En cambio, la diluida y la concentrada sí regulan pH. ¿Ya? Entonces, se toma el tubo 7, ¿ya? Que debería estar en un tono medio azul verdoso, ¿ya? Y la idea es que se iguale en color al tubo 4, ¿ya? Es decir, que llegue a amarillo. Entonces, para eso hay que agregar ácido clorhídrico, ¿ya? Y con una gota de ácido clorhídrico se cambia a amarillo. En el caso de igualarlo después, o sea, ahí que estamos diciendo que el agua, que es una serie no tamponada, no regula pH, ¿ya? Porque con una gota cambia inmediatamente a amarillo. En cambio, si el tubo 1, que tiene un pH 3,7, lo queremos igualar con el tubo 8, ¿ya? Que tiene un pH 5,5, a este le tenemos que agregar una base, ¿no es cierto? Y hay que agregarle 10 gotas de hidróxido de sodio. Si ustedes observan, ¿ya? Con respecto a 1000 equivalentes, por decirlo así, ¿no es cierto? Acá deberíamos tener la misma cantidad de 1000 equivalentes si fueran las dos soluciones iguales, ¿no es verdad? Porque estamos pasando de un pH 3,7 a 5, o bueno, si tuviéramos dos tubos en realidad, porque acá hay otro problema más que está más concentrado. Pero bueno, básicamente lo que se quiere demostrar acá, ¿no es cierto? Que cuando uno a una solución tamponada le agrega una gota de un ácido o de una base, esa solución no va a tener la capacidad de regular pH. ¿Ya? Entonces, por eso con una gotita cambia de color en este caso. Pero en el caso de
un tubo donde hay una solución reguladora de pH, como es en el tubo 1, si queremos agregar hidróxido de sodio para cambiarlo, para que se vuelva más básico, hay que agregar mucho más volumen, porque acá está actuando el tampón. Eso es básicamente. Bien. Entonces, con eso uno demuestra la acción reguladora de pH. Y para demostrar el efecto de la concentración, que tiene que ver con la capacidad de un tampón, ahí se trabaja con la solución concentrada y diluida. Entonces, en ese caso, por ejemplo, vamos a trabajar con el tubo 2, que está verde, y con el tubo 5, que también está verde. Los dos tienen pH 4,7. Entonces, si queremos que esos tubos alcancen un pH más alcalino, 5,7, hay que agregar hidróxido de sodio, ¿no es verdad? En el caso de la solución concentrada, como está más concentrada, agregamos 10 gotas de hidróxido de sodio. Pero en el caso de la solución diluida, solo 5 gotas de hidróxido de sodio. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esta está más concentrada, por lo tanto tiene mayor capacidad reguladora de pH que la solución diluida. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Este tiene mucho más hidróxido, mucho más ácido acético o acetato de sodio que actúan regulando el pH que la solución diluida, ¿no? Si lo observan como mil equivalente. ¿Sí? Entonces, la acción reguladora uno lo demuestra con cualquier tubo tampón, ¿no? Y el agua. Entonces el agua no va a regular pH, pero sí el tubo que tiene la solución tampón. Y la capacidad reguladora uno la demuestra con una solución concentrada de tampón y una solución diluida. ¿Ya? La concentrada tiene mayor capacidad reguladora, es decir, puede soportar cambios más drásticos de pH, ¿ya? Y mantener regular el pH. En cambio, una solución diluida ya con pequeños cambios de pH solamente puede regular pequeños cambios de pH. Si son muy grandes los cambios de pH, no lo va a poder regular porque está más diluida o menos concentrado este ácido y esta sal. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Profe, ¿puede repetir lo de la acción reguladora? Ya, la acción reguladora uno lo demuestra con una solución no tamponada, ¿ya? Como por ejemplo el agua. Es una solución que no regula pH. Entonces, si tú a un tubo, por ejemplo acá al tubo 7, le agregas una gotita de ácido clorhídrico, lo más probable es que cambie inmediatamente a amarillo. ¿Ya? Porque esta solución, la solución no tamponada, esta no regula pH. Ahora, si tú quieres cambiar el pH de una solución tamponada, como la del tubo 1, acá, esta sí regula pH. ¿Y cómo lo demostramos? Al momento de tratar de hacerlo cambiar, ¿no es cierto?, a un color más verde que indica un aumento de pH. ¿Ya? Ahí ya no solo se agrega una gota, sino que 10 gotas. Mucho mayor volumen de hidróxido de sodio tenemos que utilizar para que ese pH cambie de 3,7 a 5,5. Ya, profe, muchas gracias. Ahora sí entendí. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Acá lo clave es saber que una solución que no es tampón, ante pequeños agregar ácido o base, esa solución va a cambiar inmediatamente de pH, porque no es capaz de regularlo. En cambio, una solución tamponada, que puede ser concentrada o diluida, para cambiar pH vamos a requerir mucho más volumen de ese ácido o de esa base para lograr el cambio, porque es capaz de regular el pH, ¿no? Los tampones. Y la capacidad tampón tiene que ver con la concentración. Mientras más concentrada esté la sal y el ácido en ese tampón,
mayor es su capacidad reguladora, es decir, puede recibir más protones o hidróxidos, ¿no es cierto?, y regular el pH, que una solución que está diluida. Ya. Por ende, profe, también el color de la solución no cambia hasta la última gota, ¿no? Porque Sí, intenta aguantar lo que más se pueda. sí, se demora en cambiar, ¿ya? Porque se va regulando ahí, ¿no es verdad? En cambio, con el ácido, o sea, con una solución no tamponada, cambia prácticamente al tiro. Entonces, por eso uno cuando prepara tampones, especialmente en el ámbito biológico, ya no solamente se fija en el pH, sino que también en la concentración, ¿ya? Entonces, cuando uno define el pH de un tampón, por lo general pone, por ejemplo, pH 7,2, 50 milimolar, ¿ya? Es la concentración de la sal y del ácido que están en ese tampón, ¿ya? Entonces, para definir un buen pH, uno debería, además del valor de pH, definir un buen tampón, uno además del valor de pH debe definir la fuerza iónica, se llama fuerza iónica, que en el fondo es la concentración de sales y de ácido, o de ácido y su base en una solución buffer. Bueno, también se veía el efecto regulador de las proteínas plasmáticas en suero sanguíneo, ¿ya? Y para eso se trabajaba con suero, ¿no? 2 ml de suero, al que se le agregaban 1 o 2 gotitas de rojo de metilo, ¿no? Y con un suero desproteinizado. ¿Cómo creen ustedes que uno puede obtener un suero desproteinizado sin proteína? ¿Alguien se imagina? ¿Puede echar a andar su... Precipitándolas ¿Y cómo las precipitas? con diversos reactivos, como por ejemplo, disminuyendo la solubilidad, ¿puede ser? ¿Ya? Y acá, Eh, ¿qué método, qué agente desnaturalizantes podrías usar si sabes que vas a ver el efecto regulador de pH? ¿Te conviene precipitar con un ácido? Acá, por ejemplo, no conviene precipitar con un ácido porque vamos a ver el efecto regulador de pH, entonces el ácido va a quedar en el suero. Acá lo que se hace es calentar, ¿ya? Recuerden que las proteínas, cuando uno aplica temperatura, calor, se denaturalizan porque se rompen los puentes de hidrógeno, que lo hemos dicho montones de veces, ¿no es cierto? Entonces acá uno calienta el suero, precipita la proteína y así uno la puede filtrar después o centrifugar y nos quedamos solamente con el suero que ya no tiene proteína, por lo tanto se habla de suero desproteinizado, ¿ya? Entonces así uno puede obtener el suero desproteinizado calentando y después eliminando la proteína precipitada por medio de filtración o de centrifugación, ¿no? ¿Profe? ¿Ya? ¿Sí? Estaba pensando en eso de la temperatura, pero ¿y no se evapora el suero con altas temperaturas para desnaturalizar proteínas? No, porque también no es tanta temperatura, ¿ya? O sea, bueno, Ah, ya. la verdad es que uno, por lo general, lo que hace también es usar un volumen mayor para evitar esas pérdidas de volumen, ¿ya? Pero no es problema en eso, ¿ya? O sea, si vamos a utilizar 2 ml de suero desproteinizado, obviamente tomamos unos 5 ml y sometemos a temperatura y después nos quedamos con los 2 ml, ¿ya? Eso no es problema. Bueno, entonces tenemos el suero que tiene la proteína, el suero desproteinizado y agua, que siempre lo usamos como un tubo control, ¿ya? Y se le agregan 1 a 2 gotas de este rojo metilo, que está a pH 4,4 está rojo y a pH superiores va a estar amarillo. Y en general, ¿no es cierto? Las soluciones de suero, ¿no es cierto?, tienen un pH superior a 6,2, cercano a 7, entonces van a estar amarillas.
Entonces el suero va a estar amarillo, el suero, si uno le agrega, ¿no es cierto?, un par de gotitas de rojo metilo y empieza a agregar ácido clorhídrico, en el caso del suero, ¿ya?, para que pase a rojo. En el fondo estamos acidificando acá el suero. ¿Ya? Hay que agregar, ya, para hacer eso, ¿no es cierto?, desde el suero que está amarillo, ¿ya?, y que pase a un rojo, que en realidad es como un rojo naranja, una cosa así, ¿ya?, porque el suero es medio amarillo también, entonces por eso no queda rojo rojo, sino que queda medio anaranjado. Hay que agregar ácido, y ahí, por ejemplo, se utilizan alrededor de 10 gotas de ácido clorhídrico 0,01 normal. ¿Ya? En el caso del suero desproteinizado, ¿ya?, que también va a estar amarillo inicialmente, y si uno quiere agregar, agrega ácido clorhídrico para que cambie pH, ¿no es cierto?, uno agrega aproximadamente 1 gota de ácido clorhídrico. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, el tubo control no lo hice, pero ¿a qué se debe eso? ¿Ya? En el fondo, en el tubo control ocurriría lo mismo que pasa acá con el tubo desproteinizado. ¿Ya? Entonces, este sería el tubo, ¿no es cierto?, este con suero, este con suero desproteinizado, y que sería igual a lo que sucede, igual a lo que se observa con agua. ¿Ya? ¿Ya? En esta parte se observa lo mismo que se observa con agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que las proteínas que están en el suero, ¿ya?, tienen capacidad reguladora de pH, porque requerimos más ácido clorhídrico para observar un cambio en el pH que lo que se requiere cuando el suero no tiene proteínas, ¿ya?, y que es lo mismo cuando se trabaja con el agua, que es una solución no tamponada. O sea, el agua no es un tampón. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, a través de esta experiencia se demuestra que las proteínas, ¿ya?, tienen acción reguladora de pH. En este suero aquí hay proteínas. ¿Ya? Aquí hay proteínas. Acá no hay proteínas. ¿Ya? Por eso no regula el pH. Ya con una gota de ácido clorhídrico cambia el color del tubo. ¿Sí? Sí, profe. Vamos a ver. Después, sobre el equilibrio de Gibbs y Donner, ¿no? Bueno, habíamos comentado que si uno tiene, bueno, en la célula, ¿no es cierto?, siempre hay proteínas que van a, en general, tener carga negativa, ¿sí?, son las más abundantes en la naturaleza, en las células, ¿no es cierto?, las proteínas que están, o sea, las proteínas, disculpen, las proteínas más abundantes son las con carga negativa. ¿Ya? Entonces, por eso se asume que estas proteínas tienen carga negativa, ¿no?, y son proteínas, las proteínas son componentes que no van a pasar a través de la membrana. ¿Ya? Por lo tanto, lo que difunden a través de la membrana son los iones, como cloruro, potasio. ¿Ya? En el fondo, iones difusivos. En general también, en el líquido extracelular es mayor la concentración de sodio, que acá no lo mencionamos porque también el sodio tiene otra historia, ¿no es cierto?, que tiene relación con las bombas de sodio-potasio que existen en la membrana. Entonces, por eso no se considera en este análisis de Gibbs y Donner, porque tienen otro mecanismo. ¿Ya? También está alta la concentración de cloruro, de bicarbonato, es baja la concentración de potasio, de calcio, de ácidos orgánicos. En cambio, al interior de la célula, ya en el citosol, van a estar nuestras proteínas, pero además es mayor la concentración de potasio, magnesio, fosfato, y es baja la concentración de sodio, cloruro y calcio. Pero lo que comentamos, que
siempre se va a generar, ¿no es cierto?, debido a la presencia de estas proteínas que son iones no difusibles, se va a generar una diferencia de potencial electroquímico, ¿ya?, entre entre el interior de la célula y su medio, o el líquido extracelular, ¿ya? Entonces, esa diferencia de potencial electroquímico también es debido, ¿no es cierto?, a que se genera una diferencia de concentración iónica entre el interior o el medio intracelular y el medio extracelular, ¿no? Y también, por otra parte, las proteínas generan un efecto osmótico. Recuerden que las proteínas atraen agua, ¿ya? Como están al interior de las células, también van a atraer, ¿ya? Entonces, principalmente, ¿no es cierto?, este equilibrio de Gibbs y Donald nos da cuenta de que los iones difusibles, ¿ya?, se distribuyen asimétricamente entre el medio interno y el medio externo de una célula, ¿no? Si observamos, nosotros acá tenemos menos cloruro que afuera y tenemos más potasio que afuera, ¿no? Entonces, como les decía, esa diferencia, ¿ya?, que se genera entre los iones difusibles provoca una diferencia de potencial electroquímico y también podría generar, ¿no es cierto?, un efecto osmótico porque las proteínas al interior de la célula atraen agua. Eso es como para recordar un poco el equilibrio Gibbs y Donald. Entonces, para demostrar de alguna manera este equilibrio que se produce entre los iones externos y internos, ¿no es cierto?, se hace el siguiente experiencia, ¿ya? Se tiene en un vaso precipitado agua destilada y un indicador, ya que el indicador es el rojo cresol, que vira entre pH 7,2 y 8,8. En 7,2 está relativamente amarillo, ¿ya? Entonces, más que agua destilada, es una agua con algunas sales, ¿sí?, simulando el medio celular. Y por otra parte, se tiene una proteína. Una proteína, también en una solución acuosa, y se agrega el indicador. Entonces, ambos vasos van a estar con un tono relativamente amarillo, ¿no? Y este vaso se toma parte de esa proteína y se deposita en un saco de diálisis que se amarra así igual como un caramelo, ¿ya? Se amarra en los extremos. Sacos de diálisis son estas bolsitas de celofán, ¿ya? También se puede usar el coloidol, es otro material, ¿ya? Entonces se trabaja con eso y ahí se introduce, se amarra con una pita nada más, se introduce la solución de proteína y se amarra en el otro extremo, ¿ya? Y esta bolsita de diálisis que tiene la proteína en el interior se deposita sobre el tubo 1, ¿ya? Entonces, o el vaso 1, ¿ya? Entonces vamos a tener el vaso 1 que estaba amarillo, ahora con esta proteína que está contenida en esta bolsita de diálisis o saco de diálisis, ¿ya? Y se hace agitar por un tiempo, ¿ya? Se espera un par de horas hasta observar algún cambio. Bueno, antes de pasar al siguiente, ¿qué cambio se observa? Que esa bolsita que estaba de tono amarillo, después de un tiempo se va a poner rojo, ¿ya? Y miren, acá uno, ¿qué debería esperar? Que no se produjera ningún cambio porque están eléctricamente neutras ambas soluciones, ¿ya? Al momento de ponerla tenerlas, ¿no es cierto?, con un indicador, ¿ya? Se supone que está compensada, ¿ya? Están eléctricamente neutras. Y se supone que si no tuviéramos proteína, esto debería mantenerse, ¿ya?, el mismo color, pero al haber proteína, se genera una diferencia entre el medio externo y el interno, ¿ya? No sé si me logran entender, ¿ya? Si no hubieran proteína, esto se debería equilibrar en ambos lados, ¿ya? Es decir, el color de afuera y el color de adentro debería ser el mismo. Pero como están las proteínas, ahí se produce un desequilibrio, ¿ya?, una asimetría en la concentración de iones.
Y por eso la bolsita del interior de la proteína se va a volver más rojo, ¿ya? ¿Y por qué principalmente? Porque empieza la proteína que tiene cargas negativas inicialmente, empieza a captar, ¿no es cierto?, iones hidroxilos, ¿no? Entonces se hace más ácido afuera y más básico adentro. Disculpe, porque estaba, a ver, una cosita. Acá lo teníamos ácido, entonces la proteína se había cargado positivamente. Bueno, y este es más o menos la experiencia, ¿no es cierto? Ahí está amarrada con unas pititas, ¿ya? Eso se deposita en un vaso que tiene esa tonalidad como amarilla, ¿verdad? Y se hace agitar en una placa de agitación. Y se deja la bolsita, bueno, acá aparece colgada, uno la puede dejar también al interior sin colgar, ¿no? Y ahí se va a generar, ¿no es cierto?, el traspaso de iones, ¿sí?, de moléculas. Y eso genera, ¿no es cierto?, esa diferencia de color, ¿sí?, porque hay un traspaso de iones difusivos. ¿Alguna consulta? Profe, la bolsita de la diálisis entonces queda ácido básica. Queda ácida, ¿ya?, porque la tenemos en un medio más ácido, entre comillas, ¿ya? Pero después, ¿no es cierto?, cuando se genera el intercambio, se vuelve más básica. Ah, ya, por eso el color rojo significa que cambió a más básica y amarillo que Sí, ácida. sí. Ah, ya. Ya, profesora, sí la entiendo. Gracias. Ya. Sigamos. Después, con respecto al efecto de las sales. Eso también lo habíamos visto algo en clase, ¿no es cierto? El cálculo de la fuerza iónica. Comentábamos que fuerza iónica tiene relación con el tipo de sal que se puede usar en una experiencia, como por ejemplo en la que se hace en este laboratorio, que es de precipitar proteínas. Bueno, pero antes de eso, sabemos que las sales pueden afectar la solubilidad de las proteínas, ¿no? Bajas concentraciones de sales o de fuerza iónica favorecen la solubilidad de las proteínas y eso se conoce como salting in. En ese caso, ¿no es cierto?, las sales, en el fondo, al interaccionar con la molécula de proteína, si nos imaginamos la proteína como una madeja de lana, ¿ya?, y que está hidratada, entre medio se van a meter las sales y las sales van a atraer más agua. Entonces eso favorece la solubilidad de la proteína hasta que se llega a un máximo. Pero si se sigue aumentando la concentración de sales, va a empezar a disminuir la solubilidad y eso se debe a que las sales empiezan a competir con la proteína por moléculas de agua. Y como las sales son las que están aumentando, las sales finalmente terminan arrastrando el agua de la proteína y la proteína colapsa, es como que se deseca, ¿no es cierto?, y precipita. Bueno, y la fuerza iónica depende de la cantidad de iones que se entregan en solución y de la carga de esos iones. Entonces comentábamos que en el caso del cloruro de sodio, del sulfato de amonio, vemos que los dos tienen la misma concentración, ¿no es cierto?, 2 molar, pero tendrían diferente fuerza iónica. ¿Por qué diferente fuerza iónica? Porque el cloruro de sodio, cuando se disocia en agua, da sodio y cloruro, ¿no?, 2 iones, y más encima monovalentes, es decir, con una carga positiva el sodio y con una carga negativa el cloruro. Entonces, para calcular la fuerza iónica, es un medio de la sumatoria de la concentración de cada ion por la carga al cuadrado de cada ion, ¿ya? Entonces, si hacemos el cálculo acá, el sodio tiene una concentración 2 molar, y al cuadrado la carga sería 1, ¿no? El cloruro también tiene una concentración 2 molar, y la carga al cuadrado también sería 1. Por lo tanto, sería 2, ¿no es cierto? Acá es 2 más 2, da 4, y dividido por 2 nos da una fuerza iónica de 2 molar.
En el caso del sulfato de amonio, que entre paréntesis es la sal que se utiliza para precipitar proteínas, esta sal entrega 2 iones amonio, un sulfato. Los amonios tienen una carga positiva, pero el sulfato es bivalente, tiene doble carga negativa. ¿Ya? Por lo tanto, si hacemos el cálculo de fuerza iónica, tendríamos que la concentración del amonio, que es 2 molar, por 2, porque tenemos 2 amonios, por la carga al cuadrado, que es 1, ¿ya? Eso nos daría 4, ¿no es cierto? Más la concentración del sulfato, que es 2 molar, por la carga al cuadrado, que sería 2 elevado, menos 2 elevado al cuadrado, que sería 4. Eso nos da 8, ¿no es verdad? Por lo tanto, 4 más 8 da 12, y dividido por 2 da 6. Es decir, la fuerza iónica del sulfato de amonio es 6 molar. ¿Se dan cuenta? Tienen la misma concentración, pero distinta fuerza iónica. Y obviamente el sulfato de amonio tiene mayor fuerza iónica porque entrega más iones en solución, 3 iones, el cloruro de sodio solamente 2, y además uno de los iones es bivalente. Y yo les comentaba que el sulfato de amonio se utiliza mucho para precipitar proteínas, que es una técnica habitual en laboratorio bioquímico y que se utiliza, ¿no es cierto?, para aislarla de otros componentes celulares, y después la célula, o sea, disculpe, la proteína precipitada, uno le puede sacar las sales, eso puede ser por diálisis, que se utiliza lo mismo que vimos en el anterior, se pone en un saquito, ¿ya? Y se somete a un tampón de baja fuerza iónica para que salgan las sales. O también se utiliza otra técnica que se llama cromatografía de exclusión molecular, que sirve para sacar sales. Como les digo, se utiliza mucho el sulfato de amonio para poder aislar las proteínas de otros componentes celulares y estudiar la proteína sola. ¿Ya? ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Ya? Se tiene, en un vaso precipitado se van a tener 5 ml de albúmina, que está al 1%, y se agrega sulfato de amonio hasta saturar la solución, ¿ya? Es decir, hasta que se vean cristales que ya no se disuelven, que no se solubilizan. Entonces, cuando se precipita, se ve como turbia la solución. Luego se filtra, ¿ya? Uno puede filtrar o centrifugar, pero acá lo que se hace es filtrar, ¿ya?, la solución. Y después se hace el test de Buren. ¿A qué se hace el test de Buren? Albúmina, a una albúmina sola, no esta que se precipitó, sino que albúmina pura, ¿ya?, una solución de albúmina al 1% también. Y se toma este filtrado. ¿Ya? Entonces se usa una albúmina que se utiliza como un control, ¿ya?, y el filtrado, lo que obtuvimos acá después de precipitar la proteína y filtrar, ¿ya? Se le agrega, ¿ya?, 2 ml de hidróxido de sodio y 2 ml de sulfato cúprico. O sea, en el fondo acá se hace el test de Buren, ¿ya? ¿Qué se observa? Violeta en el caso de la albúmina, ¿ya?, y en el caso del filtrado, ¿no es cierto? Bueno, acá está el color violeta, ¿ya? Y en el caso del filtrado, azul. ¿Y por qué creen ustedes que se ve azul y no violeta? Lo único que se me ocurre es que puede ser por el efecto del filtrado, porque Claro, la ¿no otra es cierto? la sola, por eso cambia el color, pero el otro quedó casi en azul porque algo pasó, algo no pasó en lo que sacamos. Claro. ¿Y por qué quedó retenida en el filtrado? Porque precipitó, ¿ya? Y al momento de precipitar, las proteínas pierden solubilidad, se vuelven más densas, más viscosas, entonces van a quedar retenidas en el papel filtro, ¿ya? Acá hay un... disculpe.
¿ya? Acá, bueno, está la reacción de Buren, ¿no es cierto? Y acá cómo se observa, ¿ya? Violeta, ¿no es cierto?, en el caso de que hay proteína, y azul en el caso donde no hay proteína. Entonces, a ver, voy a regresar. Entonces acá, en el fondo, lo que se demuestra, ¿no es cierto?, es que la proteína precipitó y quedó retenida en el papel filtro. ¿Ya? Bueno. Después también en este laboratorio se ve el efecto del pH sobre la solubilidad de las proteínas. Bueno, ya hemos visto, ¿no es verdad?, que las proteínas a pH ácido tienen carga neta positivo, ¿ya? Pero si uno va aumentando el pH, el primer grupo que se disocia es el grupo más ácido, entonces nos va a quedar negativo. El segundo grupo que se disocia es el grupo amino, ¿no es cierto? Y ahí finalmente queda la molécula con carga neta negativa. Acá queda con carga neta cero, ¿no? Y ese valor en donde la proteína, en este caso un aminoácido, ya, el ejemplo es la alanina, pero lo mismo sucede con las proteínas. En las proteínas los grupos que se disocian son principalmente las cadenas laterales, ¿sí? Porque extremo amino y extremo carboxílico tiene uno solo. ¿Sí? Entonces los que más tienden a generar, ¿no es cierto?, estos cambios de carga son las cadenas laterales. Pero acá es importante saber que en el punto isoeléctrico la molécula tiene carga neta cero. El punto isoeléctrico es el pH en donde una molécula presenta carga neta cero. Y también hemos visto este gráfico, ¿no es cierto?, donde se ve el efecto del pH sobre la solubilidad de una proteína. Entonces, en el punto isoeléctrico la molécula tiene carga neta cero, pero a pH ácidos va a estar positiva y soluble, y a pH básicos va a estar negativa y también soluble, ¿ya? Entonces acá hay una representación que la molécula, las cargas superficiales principalmente son las que, recuerden que los aminoácidos que son capaces de disociarse son polares, entonces se localizan en la superficie, por lo tanto la superficie de la molécula principalmente son los que le dan la carga, ¿no? Positiva al estar a pH menores que punto isoeléctrico, y negativa a pH mayores que su punto isoeléctrico. Bueno, ya. Y miren, acá antes de seguir con el laboratorio, acá hay un registro de proteínas precipitadas, ¿ya? Es un tubo control donde está una proteína que en general uno trabaja con albúmina y da un tono medio amarillo. Y acá hay proteínas precipitadas, ¿ya? Se ve un aspecto lechoso, ¿ya?, o espuma. Y acá incluso se ve así como coágulos, ¿no? Así como se ven las proteínas en laboratorio, precipitadas. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta de la solubilidad de las proteínas en función del pH, en este laboratorio se determina el punto isoeléctrico de la caseína, que es la proteína de la leche. Entonces, ¿qué se va a hacer para determinar el punto isoeléctrico de esta proteína? Se preparan distintas soluciones tampones, ¿ya?, de pH bien definidos, ¿ya?, y que abarcan el rango de pH en donde la proteína precipita. O sea, vamos a tener todo en el fondo esos grafiquitos que hicimos recién, que mostramos recién de solubilidad, ¿ya?, en función del pH. La idea es lograr ver algo así, ¿ya? Entonces, para eso se va a trabajar, bueno, con la caseína y con ácido acético y acetato de sodio, que en el fondo van a ser los componentes de nuestro tampón, ¿ya? Ya hemos dicho que el ácido acético tiene un pK de 4,7. Entonces, ¿qué se hace en esta parte del laboratorio? Se toman 3,2 ml de ácido acético, 1 molar, y 6,8 ml de agua, ¿ya? Entonces acá se diluye solamente el ácido acético a un volumen final de 10. Y luego, en los tubos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se depositan 5 ml de agua.
Después se toman 5 ml de la solución anterior, ¿ya? O sea, de esta solución se toman 5 ml, se depositan en el tubo 2, ¿ya? Se mezcla bien, vamos a tener 10 ml. Después se toman 5 ml de esta solución del tubo 2, se depositan en el tubo 3, se mezcla bien, ahí se van a tener 10 ml, ¿verdad? Lo mismo se hace con el tubo 3, se depositan 5 ml del tubo 3 al tubo 4, van a tener 10 ml. Lo mismo se toman 10 del tubo 4, o sea, 5 ml del tubo 4, se depositan en el tubo 5. ¿No? También ahí 5 ml se depositan en el tubo 6. Y por último, 5 ml del tubo 6 y se depositan en el tubo 7. ¿No? Y los últimos 5 ml se desechan. ¿Para qué? Para que todos los tubos finalmente nos queden con 5 ml de solución. ¿No es verdad? Nos van a quedar con 5 ml al final. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es determinar la concentración de ácido acético en el volumen final, que eran 10 ml, porque acá se hizo la dilución, ¿no es verdad? ¿Me entienden? ¿Me siguen la idea? Ya, a ver, voy a repetir. Acá, ¿no es cierto?, tenían 3,2 ml, 6,8 ml de agua, se le agregaron, entonces nos dio un volumen final de 10. Entonces acá el ácido acético se diluyó. ¿Cuál sería la concentración de ácido acético en este tubo? Sería volumen inicial, que es 3,2, por concentración inicial, que es 1, dividido por el volumen final, que es 10. ¿No? Lo hacemos por la fórmula de dilución, ¿no es verdad? Sería 3,2 por 1 dividido en 10. Entonces la concentración del ácido acético en este tubo es 0,32 molar. Pero nos quedan 5 ml porque después tomamos 5 ml de ese tubo y lo llevamos al tubo 2, ¿no es cierto? Entonces finalmente en el tubo 1 nos quedan 5 ml de ácido acético, 0,32 molar. ¿Sí? Ya. Ahora, para determinar la concentración de los otros tubos, ¿ya?, hay que hacer lo mismo. Partimos de 5 ml. Acá tenemos 5 ml, estos son 5 ml, 0,32 molar, ¿no es verdad? Entonces tenemos 5 ml, 0,32 molar, y lo llevamos a un volumen final de 10 porque habían 5 ml de agua. Entonces, ¿cuál sería la concentración de ácido acético en el tubo 2? 0,16. Ya. Miren, acá están todas las concentraciones, ¿ya? O mejor, háganlo ustedes, de ahí se los muestro, ¿ya? O ya no, 0,16, ¿ya? 0,16, ¿no es cierto? Entonces nos quedan 5 ml 0,16. Después en el tubo siguiente, ¿no es cierto? Ya este tubo son 5 ml 0,16 molar, ¿ya? Nos da 0,8. En el otro es 0,08 molar. 0,16 me quedó medio feo. Este va a ser 0,04 molar. ¿Ven? Y así sucesivamente con los otros tubos. Este es 0,02 molar y este finalmente es 0,01 molar. Si ustedes se dan cuenta o se fijan bien, en el fondo las concentraciones van diluyendo a la mitad, ¿ya?, porque fuimos agregando el mismo volumen de agua, ¿no es cierto? Teníamos 5 de ácido y le agregamos 5 de agua, por lo tanto la concentración disminuye a la mitad, ¿ya?, en todos los tubos. Ya. Entonces acá finalmente vamos a tener 5 ml de ácido acético de distintas concentraciones. ¿Lo ven hasta ahí? Bueno, después se agrega 1 ml de ácido acético. Se va a agregar el acetato de sodio, ya no lo puse acá, el acetato de sodio,
0,1 molar que tiene la caseína. En este acetato de sodio se disuelve, se solubiliza la caseína, ¿ya? Y se agrega 1 ml a todos los tubos. Entonces acá estamos agregando en el fondo, no piensen en la caseína, ¿no? Piensen en el acetato de sodio. Entonces en el fondo estamos agregando a todos los tubos 1 ml de acetato de sodio 0,1 molar, que es la base, o la base conjugada o la sal del ácido, ¿no es cierto? Y ya no tenemos 5 ml, sino que ahora en el tubo, por ejemplo en este tubo 1, tenemos 6 ml. Por lo tanto, como tenemos 6 ml, ¿qué le ocurre a la concentración de ácido? ¿Sigue siendo la misma? No, disminuye. No, se debería disminuir porque se diluyó, ¿ya? Y la del acetato de sodio, bueno, tenemos la concentración inicial, el volumen inicial y el volumen final, que sería 6 ml. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer después es calcular la concentración de ácido acético en los 6 ml, ¿ya? Y la concentración del acetato de sodio en los 6 ml, ¿ya? Para cada tubo. Entonces me voy a ir a otra página, más que nada por espacio. Hasta ahí yo creo que van entendiendo, ¿no? Entonces, como le digo, para mayor espacio, vamos a seguir acá. Entonces teníamos estas concentraciones del ácido acético y el acetato de sodio. Entonces hay que calcular la concentración de ácido acético en los 6 ml y el acetato de sodio en los 6 ml. Si ustedes hacen el cálculo, ¿ya? Porque acá tenemos la concentración inicial, el volumen inicial, ¿ya? Y el volumen final, recuerden que son los 6 ml, ¿ya? Que lo tenemos acá marcadito. Entonces, al hacer los cálculos, ¿ya? Nos da, confirmen ustedes, por si es que no me equivoqué en algo. Sí, profe, me dio lo mismo. Entonces nos da 0,26 en el primer tubo y después si hacen los otros, les va a dar esas concentraciones, ¿ya? Si quieren lo pueden ir haciendo. En todo caso, como es justo, son la mitad, entonces debería dar, ¿no es cierto?, la mitad de 0,26, la mitad de 0,13, la mitad de 0,66. Esos son los valores. Y en el caso del acetato de sodio, si se dan cuenta, teníamos 1 ml, que es el volumen inicial, 0,1 molar, que es la concentración inicial, y 6 ml, que es el volumen final. Y para todos los tubos es lo mismo, ¿no es verdad? No hay variación entre tubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En todos es lo mismo. Por lo tanto, la concentración del acetato de sodio va a ser 0,16 molar. 0,016 molar. Ya. Y ahora finalmente tenemos la concentración de acetato de sodio y de ácido acético en el volumen final. Por lo tanto, podemos calcular el pH de cada tubo. Y el pH, ¿no es cierto?, se va a calcular con la fórmula de pK más logaritmo de la sal partido por el ácido. Recuerden, sal o base conjugada, como quieran llamarlo ustedes. Entonces, en el caso del tubo 1, va a ser 0,016 dividido en 0,26, logaritmo, más 4,7. Siempre piensen en más 4,7, porque puede que este logaritmo les dé negativo, ¿ya? Bueno, en este caso da negativo, ¿ya? Pero deben sumar 4,7, ¿ya? Porque a veces se enredan y no ponen sumar y obviamente les va a dar otro valor. Y ahí tenemos los pH de cada tubo. Bueno, están aproximados. 3,5 en el tubo 1, 3,8 en el tubo 2, 4,1 en el tubo 3, 4,4 en el tubo 4,
4,7 en el tubo 5, 5 en el tubo 6 y 5,3 en el tubo 7. ¿No? Igual después ustedes revisan esos cálculos. O si quieren hacerlo, lo pueden ir haciendo y me confirman. Por lo menos uno. Bueno, entonces la idea es uno paralela, pues se supone que uno en el laboratorio preparó los tubos, mezcló y los deja reposar un tiempo. ¿Ya? Mientras los deja reposar, uno hace todos estos cálculos. Así es como uno trabaja en el laboratorio. Se dejan unos 15, 20 minutos reposando los tubos. ¿Ya? Y después de eso, ¿uno qué observa? Observa que en los tubos donde están cercanos al punto isoeléctrico, ¿ya? Observa precipitación. ¿Ya? Y en el punto isoeléctrico, que es justo en el tubo 5, porque el punto isoeléctrico de la caseína teórico está entre 4,6 y 4,7. Entonces uno en el tubo 5 es donde observa mayor precipitación. ¿Ya? Pero en los tubos cercanos igual hay algo de precipitado. ¿Ya? Pero a medida que uno se aleja del punto isoeléctrico, empieza a ver la solución más transparente. Entonces, en la práctica, uno en ese tubo ya ve mayor precipitación. Y acá están, como es el registro de estos tubos, ¿no es cierto? Este, no se nota mucho la diferencia, pero este tenía unas pelotitas en el fondo, ¿ya? Y mientras uno se va alejando, se ve más transparente el tubo. Este es un registro como de esta parte del punto isoléctrico. ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? Comentar que los valores anteriores sí me dieron de pH. Ah, ya, bueno. Bueno, y con eso era, espérenme, eso era todo el laboratorio, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta o algo de la prueba para aprovechar.